Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy. A continuación escucharemos el informe del ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Hola, ¿qué tal, oyente? Les habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. El Comité Ejecutivo de FECODE en estos días 24, 25, 26 está reunido en un seminario, taller con el Comité Ejecutivo para tratar temas importantes. Se está viendo qué está sucediendo en el Congreso de la República en materia de propuestas de ley. Se analiza la propuesta de estatuto docente que se está discutiendo. Se continuará la discusión en una de las mesas planteadas con el Gobierno Nacional. Estaremos hablando del estatuto de veedurías de salud, pero también de los informes de diferentes comisiones que se vienen reuniendo con el Gobierno Nacional. En este Comité Ejecutivo estamos planeando un homenaje al compañero Abel Rodríguez Céspedes, quien fuera presidente de FECODE, fundador de la CUT y un gran dirigente sindical. Y estaremos hablando de la coyuntura actual. ¿Qué hacer entonces ante la posible alternancia que propone el gobierno nacional? Con respecto al proyecto de presupuesto, es el número 185 en Senado, 296 en Cámara. Fue radicado el 29 de julio del año 2020. Tiene que cursar un primer debate en comisiones económicas conjuntas y un segundo debate en las plenarias de cada Cámara. La fecha máxima para aprobar el presupuesto es el 20 de octubre del año 2020. Ya están los coordinadores de las comisiones en Cámara, Comisión Cuarta en Cámara, Comisión Cuarta en Senado. Está la Comisión Tercera en Cámara también, Comisión Tercera en Senado. Ahí están los ponentes y los coordinadores. Para la programación de este presupuesto, el gobierno decidió suspender transitoriamente las vigencias fiscales del año 2020 y 2021. Esto previendo las dificultades económicas que se vienen para el país en medio de esta pandemia. La decisión de suspensión entonces de los parámetros de la regla fiscal por la incertidumbre generada por la crisis de la pandemia del COVID-19 en este año, obliga a proponer una política fiscal activa en términos de gobierno. De otra parte, pues se analiza el monto general del presupuesto que están proponiendo. El proyecto presenta un monto de 314 billones de pesos, suma que representa un incremento del 19.2% con respecto al presupuesto del año 2020, 314 billones de pesos. 185 billones, es decir, el 58.9% se cogen para gastos de funcionamiento y 75.9 billones, es decir, el 24.2% para el pago de servicios de la deuda, y solamente para inversión social se toman 53.1 billón de pesos, equivalente al 16.9%. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, entonces el presupuesto equivale a 27.7%. Quiere decir entonces que de los 314 billones de pesos presupuestados para el año 2021, solamente se toman para inversión social 53.1 billón de pesos. Sobre el servicio de la deuda tenemos que decir que es el primer rubro en el presupuesto general de la nación y presenta un incremento del 41.6% con respecto al año 2020. Representado en el 6.7% del Producto Interno Bruto. De otra parte, para la inversión, hay un pírrico incremento frente a las necesidades que tiene este país en medio de la crisis. Pasa solamente de 43 billones de pesos a 53 billones. Solamente hay un incremento de 23%. No se tiene entonces tasado la regionalización de los gastos y necesidades que tienen los departamentos de Colombia. Hablemos de los ingresos corrientes de la nación. La proyección de los ingresos corrientes de la nación asciende para el próximo año a 154.2 billones de pesos, con un incremento nominal de 13.7% con respecto al aforo del año 2020, que se ubica
en 135 billones de pesos, es decir, 2020 135 billones el aforo. Y para el próximo año los ingresos corrientes de la nación se proyectan en 154 billones de pesos. Los mayores ingresos de este tipo son explicados por el repunte proyectado de la actividad económica en el año 2021. El comportamiento que se espera de recaudo tributario para el año 2021 obedece principalmente a la reducción de impuestos de renta, repunte de los ingresos por el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo. Allí se ve la productividad que podría presentarse el año entrante. Estos últimos, o sea, lo de consumo, crecen solamente el 1% del PIB, impulsado por la recuperación de la actividad económica, con lo cual se podrían compensar las pérdidas de ingresos para el año entrante. Sobre el sistema general de participación, el valor programado para el sistema general de participaciones asciende a 47.7 billones de pesos, superior en un 8.7% con respecto al año 2020. Es decir, este año 2020 el sistema general de participación estaba en 43.8 billones de pesos y para el próximo año estaría en 47.7 billones de pesos. Solamente habría un incremento de 3.828 billones de pesos. Muy poquito entonces. Repito, el sistema general de participaciones tiene 43.8 billones en el año 2020 y para el año 2021 serían 47.7 billones de pesos. A la educación le destinan el 56.16% del total del sistema general de participaciones. Quiere decir que para el próximo año serían 26.8 billones para educación. Esos recursos permiten financiar la prestación del servicio educativo gratuito y con calidad para una matrícula de 7.9 millones de estudiantes. Eso hay en todo el país, 7.9 millones de estudiantes, que incluyen niños, jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, con capacidades excepcionales, personas que requieran rehabilitación social, es decir, la población desplazada, vulnerable, rural, los analfabetos, en cumplimiento de una sentencia que hay del Consejo de Estado del año 2011. Es decir, la obligación que tiene el Estado de cubrir a estas personas. Repito, del presupuesto del Sistema General de Participaciones quedan para educación 26 billones de pesos, 26.8 billones de pesos, que equivale a 56.16%. Según el proyecto de presupuesto, los recursos del Sistema General permiten financiar los compromisos asumidos con FECODE en la financiación de la nivelación salarial para los docentes. Se reconocen 1.5 porcentual adicional respecto del porcentaje de incremento que aplique para el resto de los trabajadores estatales, es decir, 340.6, y una bonificación pedagógica que a partir del año 2020 corresponde al 15% de la asignación académica básica mensual. Asimismo, se garantiza la educación gratuita para todos los estudiantes de grado de transición a 11 que se atienden en los colegios oficiales. Hablemos del sector de la salud. Repito, para educación 56.16%, para salud 23.4% del total del Sistema General de Participaciones, que equivale a 11.2 billones de pesos. Esos dineros que se van a destinar a financiar la atención en salud de la población de régimen subsidiado, así como las acciones en salud pública y subsidios a la oferta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715, y que regulan la distribución y asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones y las modificaciones hechas a algunas normas como la del Plan Nacional de Desarrollo fueron reglamentadas mediante unas normas en el año 2020. Entonces, repito, el Sistema General de Participaciones se distribuye así: 56.16% para educación, el 23.4% para salud. Los recursos de propósito general suman 5.3 billones de pesos y sirven para financiar proyectos de inversión en cultura, deporte, planes de desarrollo, competencias que son de los distritos y los municipios. Únicamente en los municipios de algunas categorías, cuarta, quinta y sexta,
para financiar gastos de funcionamiento de las administraciones municipales. También para la bolsa de agua potable y saneamiento básico se asignan 2.5 billones de pesos. Hay unas asignaciones especiales que llegan a 1.9 billones de pesos. Por mandato legal, esos dineros se distribuyen así. Atención a las asignaciones especiales. Le dan para los resguardos indígenas 0.52%. Le dan para los municipios cuyos territorios limitan con el río del Magdalena 0.08%. Según la certificación del Instituto Agustín Cudasi, le dan a los distritos y municipios para programas de alimentación escolar 0.5%. Al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales 2.9%, con el fin de cubrir los pasivos pensionales de salud, educación y otros sectores. Para el año 2021, para invertir en educación se asignan 956 billones de pesos, lo que significa una disminución del 0.6% con respecto al año 2020. Hoy la inversión en educación está en 3.98 billones y para el año 2021 se estipulan en 3.956 billones de pesos. Según el proyecto general de presupuesto, la asignación al sector de educación asciende a 3.956 billones de pesos. Eso significa una importante reducción. Lo asignado al Ministerio de Educación es de apenas 2.874 billones de pesos. Dada la recién creada Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, que tiene cuenta propia en el presupuesto general de la Nación y se programa un presupuesto para esta unidad para el año 2021 de 1.208 billones de pesos. Repito, para los planes de alimentación escolar para el próximo año, 1.208 billones de pesos. No hubo aumento prácticamente con respecto al año 2020. De esos 1.208 billones, 1.050 billones corresponden a inversión y 158.000 millones de pesos a funcionamiento. Lo que significa que la burocracia le cuesta al PAE, al Plan de Alimentación Escolar, muchísimo. Pierde 158.000 millones de pesos, lo cual es antes en su integridad, en el año 2020, ascendían a 1.2 billones de pesos. En síntesis, para educación se asigna poco presupuesto. Para la alimentación escolar, 1.208 billones de pesos, pero de ahí sacan 158.000 millones de pesos para el manejo burocrático, para el funcionamiento de una unidad administrativa especial de alimentación. Para el funcionamiento, el presupuesto de funcionamiento pasa de 40 billones de pesos en este año a 42 billones de pesos. Significa un aumento del 6.04%. Aquí hay algunas posiciones y propuestas por parte de la unidad legislativa, de los asesores legislativos de FECODE, en el sentido de que se deben mejorar algunas fórmulas para que haya más presupuesto para la educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Pero hay poca voluntad de este gobierno para invertir más recursos en estos rubros importantísimos. Bueno, y hay una serie de proyectos que son del interés, deben ser del interés de todos los educadores. Hay una cantidad de proyectos que nos tienen que llamar la atención, sobre todo un proyecto que tiene que ver con lo de preescolar, los grupos de preescolar. De igual manera se nos ha informado sobre los proyectos que están radicados en la Cámara de Representantes y en el Senado. Hay un proyecto, el 373, está en Cámara, tiene que ver con la Cátedra de Formación Ciudadana y que se articula a un eje curricular con las cátedras de estudios afrocolombianos. Está un proyecto en Cámara 346 que habla del Internet fijo como un servicio público domiciliario. Y se pretende establecer la prestación del servicio de Internet fijo como un servicio público domiciliario para así satisfacer la necesidad de las familias colombianas. Otro proyecto tiene que ver con la matrícula cero, es el proyecto 254. Se busca garantizar matrícula cero en las instituciones educativas estatales u oficiales de educación superior
con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa. Otro proyecto es el 244, por medio del cual se modifica y adiciona el decreto 1278. Tiene como objeto modificar el 1278 para establecer un régimen transitorio de manera que el Estado garantice los derechos de los educadores y los docentes de comunidades negras y raizales. El 211 es un proyecto que modifica el artículo 367, en el que promueve, ayuda, financia, facilita, estimula los medios para realizar algunas actividades importantes, la protesta pacífica, y se crean tipos penales, pero al mismo tiempo nos llaman la atención los asesores legislativos porque este proyecto 211, cuando habla de garantizar la protesta pacífica y crear tipos penales, sancionaría las protestas que se hagan. Hay que tener mucho cuidado. El proyecto 201 habla del acceso a Internet como un derecho fundamental y modifica el artículo 20 de la Constitución Política. El decreto o el proyecto 196 modifica una ley que es la ley 1874. Garantiza la creación de contenidos relacionados con las comunidades negras, afro, los raizales, los palenqueros en la cátedra de historia, de tal forma que se garantice la construcción de una identidad nacional. El proyecto 192, por medio del cual se modifica y adiciona la ley quinta de 1992 y se crea una comisión para la protección integral de la infancia y la adolescencia del Congreso de la República. Esta ley tiene por objeto la creación de una comisión legal para la protección integral de la infancia y la adolescencia con el fin de contribuir a la protección y promoción de los derechos de la infancia, derechos de la adolescencia y el seguimiento de las políticas y acciones encaminadas a su reconocimiento a través de la labor legislativa. Hay un proyecto que es el 131. Ese proyecto modifica el artículo 67 de la Constitución Política y se busca fortalecer la protección del derecho al acceso a la educación como un derecho fundamental. Esta iniciativa pretende establecer la educación como un derecho de todas las personas, otorgando un carácter de obligatoriedad específicamente para aquellos menores de 18 años. Artículo o proyecto 131/2020 Cámara, modificatorio del artículo 67 de la Constitución Política. Otro proyecto es el 128. Este proyecto tiende a modificar la ley 115 para establecer la enseñanza obligatoria de clases de urbanidad, civismo, moralidad en la educación básica, secundaria y media. Toca la ley 115 este proyecto de ley, el 128. El 101 es un proyecto que impone obligaciones a las instituciones educativas y sanciones a los padres de familia. Hablan de corresponsabilidad. El proyecto 092/2020 Cámara es un proyecto por medio del cual se prohíbe a las instituciones educativas impedir el acceso a las instalaciones a los estudiantes bajo su cuidado. Se prohíbe entonces impedir que el ingreso a las instalaciones de las instituciones educativas durante el horario de funcionamiento ordinario a los estudiantes que tengan a su cargo, sin que medien motivos de seguridad o de fuerza mayor. El proyecto 052. Con este proyecto se modifican los ingresos del Sistema General de Participación. El proyecto 027 establece algunas bases para un modelo de educación digital y flexible y se promueve la alfabetización mediática y digital para la identificación de noticias falsas, fomentar un uso responsable de las redes sociales. Importante este proyecto. El 177/2020 Senado. Se deroga el decreto 811 de 2020. Otro proyecto es el 105. Se dictan disposiciones para el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos. El 094. Este proyecto hay que tener mucho cuidado porque se podrá restringir el uso de dispositivos de telefonía móvil a determinados horarios o lugares. Lo anterior con el fin de proteger los derechos de los niños, las niñas, adolescentes, es decir, para controlar el uso de las herramientas tecnológicas. El proyecto 094 modifica la ley 115 también. Se autoriza la educación preescolar, básica y media en casa, atención, y se dictan otras disposiciones.
Homeschool, se llama esta ley. Pendiente de rendir ponencia en primer debate, pero es un proyecto interesante. Hay que tener mucho cuidado. El proyecto 084 de 2020 se promueve el derecho a la educación, se incentiva el estudio de la programación en computadores, se garantiza el acceso a Internet. Y ese proyecto lo propuso nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez. El proyecto 032. Mediante este proyecto se implementan procesos de calidad de la educación pública en el marco de la política de Estado para la transformación de la calidad educativa y se dictan otras normas. Formar y acompañar a los docentes en el aula. Y se habla de la figura del tutor de docentes. Se nombraría un tutor de docentes, algo parecido a lo que hoy existe como PTA. Es el proyecto 032-2020 Senado. El proyecto 10, atención, mediante el cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015. Tiene varios parágrafos este proyecto. El parágrafo 1 dice: en cuanto a la administración de beneficios, los regímenes excepcionales de salud se seguirán rigiendo por sus propias normas. No obstante, deberán garantizar como mínimo los derechos y garantías en salud que se definan por parte del rector del sistema. Para garantizar el derecho fundamental a la salud y la libre elección, la población afiliada a los regímenes de excepción tendrá derecho a trasladarse al régimen único del Sistema General de Salud y Seguridad Social. Este proyecto hay que estudiarlo, hay que leerlo. Es el proyecto de ley 10 de 2020 Senado. Daría la posibilidad, este proyecto, de trasladarse a otro régimen. Este proyecto pretende iniciar con recortes de recursos a los regímenes excepcionales, permitiendo que se vinculen al régimen general de salud sus afiliados y así ir desapareciendo nuestro régimen. Frente al proyecto que está radicado en Cámara, es decir, el de personal de la salud, se consideró que dicho proyecto en todo su articulado solo compete a dicho sector. Hay otros proyectos: el 074 en Senado, el 096 en Senado, el 123 en Senado, 156, 222. Tienen que ver con la educación, el derecho fundamental a la educación. Y hay un proyecto que nos debe llamar la atención, es el 277, por medio del cual se reforma la ley 115 de 1994. Sobre este proyecto FECODE lo ha analizado. Fue aprobado en sesión virtual, no obstante, por iniciativa de FECODE ha solicitado a los senadores Guevara y Griselda la radicación de una audiencia pública. En dicha proposición se convino en la sesión de la Comisión Sexta, será realizada antes del segundo debate en la plenaria del Senado y deberá contar con la participación de todos los actores involucrados. Ahí vamos a estar como FECODE. Frente a ese proyecto se ha solicitado entonces, a través de un derecho de petición, que se amplíen a diferentes entidades. No cuenta con impacto fiscal. El procedimiento indica que debió haber sido tramitado por comisión primera. No es una mera inclusión de la educación inicial, es una vulneración de los acuerdos de FECODE de Gobierno Nacional. Mientras en el acuerdo de FECODE exigíamos que se garantizaran los 3 grados de preescolar, acá no van a tener en cuenta ese acuerdo firmado entre FECODE y Gobierno y van a eliminar esa posibilidad que tienen hoy los niños de tener sus 3 grados de preescolar. Por eso entonces estaremos muy pendientes nosotros desde FECODE, hacerle un seguimiento con nuestros asesores judiciales que tenemos, legislativo mejor, que tenemos, para ver por dónde van los proyectos y en qué instancia están. Todo el magisterio debe estar atento entonces a lo que pueda pasar con estos proyectos que están radicados, repito, en la Cámara y en el Congreso de la República. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y el resto de programa estaremos compartiendo con ustedes información importante con respecto a la pensión de los docentes de los decretos 2277 y 1278. Escuchemos a continuación a José Eduardo Ortiz Vela, director del equipo jurídico de AS Leyes y de la revista Maestro Legal. Todos los docentes oficiales están obligados por ley a estar afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Un docente que
así sea oficial, no esté afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no le cobijan este régimen pensional. Está excluido. Pero todo docente está hoy en día, tiene la obligación legal de tener esas afiliaciones. Esa es la explicación general. Bueno, tenemos como fuentes jurídicas más importantes para el régimen de los maestros el artículo 48 de la Constitución Política, que es el referente al derecho pensional, la Ley 91 de 1989, que es la ley que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sistematizó el régimen pensional. La Ley 100 de 1993 y 797 del 2003, en el entendido de que en su artículo 279, que es muy importante, excluyó a los maestros de la aplicación del régimen de Ley 100. Por eso se llama el régimen de los maestros exceptuado, quiere decir que no se le aplica la Ley 100, ¿sí? La Ley 812 de 2003 es otra fuente normativa, especialmente el artículo 81, que es bien importante, que es el que vamos a desarrollar hoy, porque es el que partió el régimen pensional de los maestros. Antes de esa ley, los maestros vinculados antes de esa ley tienen el régimen exceptuado anterior y los vinculados después de esa ley, el régimen de Ley 100. Y también lo ponemos como una fuente normativa el Acto Legislativo 01 de 2005, que es muy importante porque esto, siendo una reforma constitucional, le dio validez al artículo 81, 812 ya mencionado, y prácticamente elevó a rango constitucional el régimen pensional de los maestros. ¿Qué significa esto? Esto jurídicamente es de mucha importancia porque significa que pretender reformar el régimen pensional de los maestros no se debe hacer por una simple ley, sino mediante un acto legislativo, que ustedes saben es más complicado de aprobar. Esas son las fuentes normativas. El régimen exceptuado. El régimen exceptuado de los maestros nace a raíz del artículo 81 de la Ley 812. Textualmente, este artículo expresa lo siguiente: el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Esta ley empezó a regir el 26 de junio de 2003. Y esto es importantísimo. Entonces, ahí el artículo es totalmente claro. Los docentes vinculados antes de esa fecha siguen con el régimen que traían, que nosotros lo conocemos como régimen exceptuado en materia pensional. Los que se vinculen de ahí en adelante van a tener otro régimen, como lo vamos a ver después. Y aquí también, en otra parte de este artículo, es importante tenerlo en cuenta cuando dice: los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989 y las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el fondo para tales efectos. Textual la norma. ¿Qué significa esto? De que también siguen exceptuados de la aplicación de Ley 100 los maestros en cuanto a los servicios de salud. Y ustedes saben que los maestros tienen ventajas en cuanto al servicio de salud. Otra cosa es que el servicio de salud que prestan las EPS no lo hagan bien, pero sí tienen algunas ventajas legales. Y sobre todo, en esta última parte, es bien importante que dice: las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el fondo para tales efectos. ¿Qué significa esto? Que los maestros, en cuanto a riesgos profesionales, hoy más conocidos como riesgos laborales, es decir, en cuanto a enfermedades laborales y accidentes de trabajo, siguen sometidos con el régimen anterior. No les pueden aplicar Ley 100. Es un asunto bien importante porque en principio
las secretarías de educación y la fiduciaria, la previsora sobre todo, que es la que impone sus conceptos, estaba desconociendo esta situación. Finalmente ya lo han entendido y hoy son claros en saber que cuando se presente una situación de enfermedad laboral o de accidente de trabajo, la reglamentación legal es con las normas anteriores, no con ley 100. Una de las prestaciones a las cuales tienen derecho los docentes es la pensión de jubilación. Escuchemos a continuación al abogado José Eduardo Ortiz. Esta es la pensión más importante, ¿no?, que se adquiere de acuerdo a una edad y un tiempo de servicio. Esta pensión se adquiere con 20 años continuos o discontinuos de trabajo y 55 años de edad para hombres y mujeres. Se entiende que esos 20 años, continuos o discontinuos, tienen que ser en el servicio docente o también en otro cargo que sea de origen público, que también suman para estos efectos. Entonces, hombres y mujeres, 55 años de edad, hombres 20 de servicio. Y esta mesada se calcula sobre el 75% de lo cotizado en el último año de servicio. Aquí vamos a ver que hay un cambio bien importante en cuanto a cuáles son los factores salariales para liquidar esta pensión. Resulta que el Consejo de Estado, sección segunda, unificó una jurisprudencia en el sentido, y esta jurisprudencia es del 25 de abril de 2019, es reciente. ¿En qué sentido? Antes de esta jurisprudencia, de esta sentencia, perdón, se tenía de que todo factor salarial, o sea, todo lo que devenga el docente en el último año de servicio, constituía un factor para liquidar la pensión de jubilación. Eso se venía reconociendo sin ningún problema. Sin embargo, prácticamente desde el 2003 empezaron a haber cambios en este sentido, por sentencias de la misma Corte Constitucional. Y en esta fecha, el Consejo de Estado dio un reversazo, cambió una jurisprudencia que ellos traían y estableció de que esa pensión de jubilación de los maestros solo podía liquidarse con base en la Ley 33 de 1985 y 62 de ese año, donde se establecen cuáles son los factores de liquidación. Pero además dejó claro de que solo se puede liquidar sobre aquellos salarios que se hayan hecho aportes para pensiones. Entonces, allí cambió drásticamente la liquidación de esta pensión, perjudicando obviamente a los docentes. ¿Por qué? Porque desde ahí para acá, la mayoría de factores que tienen los maestros ya no entran para liquidar la pensión. Solamente quedaron vigentes estos que miramos aquí. La asignación básica, que corresponde al sueldo mensual, el sobresueldo por cargo directivo, o sea, cuando alguien tiene el cargo de director, de coordinador, de rector, tiene un sobresueldo, ese se constituye en factor salarial. El pago de jornadas adicionales exclusivamente para rectores de instituciones educativas, que ustedes saben cuando se manejan 2 o 3 jornadas, hay un pago adicional y ese constituye factor salarial. Y 2 nuevas que prácticamente corresponden a negociaciones que ha hecho FECODE con el gobierno y que son de reciente reconocimiento. Una, la bonificación por servicios que se paga cada mes, y la otra, la bonificación pedagógica que se paga una vez al año. Entonces, estos en resumen son hoy los factores salariales que se tienen en cuenta para liquidar la pensión. Desde esta sentencia se excluye la prima de Navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicio, las primas extralegales, en fin, ese es un golpe duro para los maestros, pero se está aplicando desde ahí para acá. Los maestros que se pensionaron antes de esa fecha,
más que se pensionaron, que les reconocieron la pensión, digamos así, ya por la entidad, por la Secretaría de Educación respectiva, o que ya lo ganaron en una sentencia. Entonces, ellos ya no tienen problema y eso se considera cosa juzgada. Sin embargo, a quienes antes de esta fecha no les habían resuelto, ya esos factores no se incluyen por efectos de la aplicación de esta sentencia. O sea, es una situación pues difícil para los maestros, otra pérdida, pero pues así son estas disposiciones legales y sobre todo estas interpretaciones de los altos tribunales. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.